Sí, buenas tardes. Bien, vamos a dar inicio a la sesión del curso de legislación tributaria. Legislación tributaria, ¿ok? Muy bien. Bien, vamos a ver el tema de los comprobantes de pago en relación con la finalidad que tiene cada uno de los comprobantes de pago y también lo que es la ley marco de los comprobantes de pago, decreto legislativo 25632, ¿no? Y el reglamento de comprobantes de pago. La finalidad de los comprobantes de pago es acreditar la propiedad del bien. También tener una constancia de haber realizado el pago y poder realizar cualquier tipo de derecho al pago y también permitir participar en el sorteo de comprobantes de pago. En este caso, el sorteo es básicamente para los casos en que, por ejemplo, se deposite los sobres de los comprobantes de pago, ya sea facturas, boletas, que están correspondidos al sorteo de comprobantes de pago, ¿no? Eso también está para los consumidores finales. Habíamos visto que la emisión de las facturas, ya sea comprobantes de pago, siempre están relacionados, en este caso, con los formatos impresos y también la emisión electrónica, ¿no?, de los recibos por honorarios. También tenemos los tickets, los documentos autorizados y otros tipos de formatos que nosotros tenemos en cuanto al formato que está establecido en los comprobantes de pago. Luego tenemos, por ejemplo, las facturas, cuando la operación se realice con sujetos del IGB que tengan derecho al crédito fiscal, ¿no? Sabemos que la factura que nosotros tenemos es de emisión electrónica y también tenemos lo de emisión manual, ¿no? ¿Cuál es la vigencia en cuanto a los recibos de honorarios físicos? Sabemos que está vigente hasta el año 2014, 2015, en este caso la vigencia y la situación, ¿no? En este caso. Luego tenemos la factura negociable, en el caso, por ejemplo, de que haya un bien, un recurso, en la cual el proveedor fuera de plazo, debe cumplir requisitos establecidos y debe tener constancia de entrega de la factura negociable al cliente o entrega, ¿no? Luego tenemos la información adicional de la factura negociable. La factura negociable también se le conoce con el nombre de factura comercial, y también que esté emitida según el reglamento de comprobantes de pago, ¿no? El reglamento de comprobantes de pago permite de manera física o de manera electrónica conformar lo establecido por la SUNAT, ¿no? En este caso de manera física a través de las imprentas y de manera electrónica a través del establecimiento de la SUNAT, ¿no? En este caso. Luego tenemos la boleta de pago. La boleta de pago, en este caso la boleta de venta, también está para operaciones de consumidores o usuarios finales, que no permiten derecho a crédito fiscal ni podrá ser utilizado como sustento de costo y gasto, ¿no? En este caso. Luego tenemos los tickets. En este caso, por ejemplo, se emitirá en operaciones con consumidores o usuarios finales y que, por lo tanto, es necesario establecer su oportunidad de emisión. Normalmente los tickets, por ejemplo, están relacionados con una máquina registradora y un ticket emitido, el monto, en este caso de la operación, es de 54 soles, ¿no? Luego tenemos los comprobantes de pago. En este caso, la emisión y el otorgamiento de los comprobantes de pago se realizan primero, en este caso, dentro de los días feriados, en este caso fecha de retiro, y también los días bienes y efectivos realizados, lo que ocurra primero, ¿no? Estos comprobantes de pago son bienes muebles transferidos y en la fecha del retiro de pago o lo que ocurra primero. Siempre va a estar relacionado a los comprobantes de pago. Luego tenemos en la culminación del servicio la percepción de la retribución, ya sea parcial o total, o al vencimiento del plazo convenido para el pago, ¿no? En este caso. Luego tenemos los comprobantes de pago, que pueden ser de forma impresa, tienen que contener los siguientes datos, por ejemplo, datos de identificación, número de serie, correlativo, datos de la empresa, fecha de impresión, número de autorización, destino del original y copias, y el número de serie de fabricación, ¿no? En este caso. Luego tenemos los comprobantes que no son impresos, por ejemplo, que no necesitan información, también está emitida en el cuadro.
También tenemos los datos en este caso datos obligatorios, por ejemplo los requisitos, tenemos las facturas y boletas de venta, que debe incluir siempre la dirección del establecimiento donde está localizado el punto de emisión. También tenemos en este caso el régimen de retenciones, en este caso del IGB, ¿no? Que es un sistema en el cual la SUNAT designa un agente de retención y que debe también indicar en este caso el vencimiento de sus obligaciones que le corresponden, ¿no? El proveedor podrá deducir los montos que se le hubieran retenido y también el IGB que le corresponde a pagar, en este caso a través de los comprobantes de pago, ¿no? Luego tenemos el ámbito de aplicación. ¿Cuándo se da un régimen de retenciones del IGB? Por ejemplo, tenemos en el caso, por ejemplo, de un bien que presta servicios, la primera venta de inmuebles y la venta de bienes y los contratos de construcción. Por ejemplo, tenemos la aplicación del régimen de retenciones del IGB, las operaciones sujetas a la retención y los agentes de retención que están relacionados entre sí en algunos que se efectúan mediante resolución de superintendencia, ¿no? En este caso. Luego tenemos lo que es la aplicación de la tasa. Esto es muy importante. La tasa que corresponde al monto de retención será el del 3%. ¿Qué significa el 3%? Que el monto total de la operación será aplicable a cuyas operaciones estén relacionadas con las retenciones del IGB, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, los montos aplicables a las retenciones. Por ejemplo, tenemos el monto aplicable a los 700 soles, que sería más de 700 si procede la retención. Menos de 700, siempre y cuando sea hasta 700 si procede, y menos de 700, en este caso menos de 700 no procede la retención, ¿no? Entonces, este es el límite para lo que es el régimen de retenciones del IGB. ¿Cómo se calcula en este caso, por ejemplo, en el caso 1 del régimen de retenciones del IGB? Por ejemplo, si tenemos 350 soles y están relacionados con la retención, ¿se retiene o no? No. ¿Por qué? Porque es un monto de 350 soles y por lo tanto vamos a trabajar los 300 soles, que es el régimen, y los 400 que procede a la retención, ¿no? En este caso. Luego tenemos los 2.000 soles, en el caso, por ejemplo, de la retención sí procede. ¿Por qué? Porque sería el 3% del monto total, en este caso de los 2.000 soles, el 3% sería 60 soles, ¿no? En este caso. Luego tenemos las operaciones excluidas de la retención. En este caso tenemos, la agente de retención efectuará la retención en el momento que se realice el pago. En este caso, la tasa de retención se aplicará sobre el importe de cada pago, ¿no? Luego tenemos un ejemplo, por ejemplo, cuando tengamos un valor de venta, del ejemplo de retención, ¿no? Del 3%, tenemos, por ejemplo, el valor que es 100 más el IGB 18, sería el precio de venta 118, ¿no? Y luego tenemos, por ejemplo, en el caso del 3% del IGB, sacamos el 3%, nos da 75.73 y el saldo a pagar sería solo la diferencia. Entonces, ¿cuál es la fórmula de la retención? Aplicar el 3% del monto total del precio de venta, ¿no? En este caso, del precio de venta que nosotros estamos indicando. Luego tenemos la factura, un ejemplo de retención. Por ejemplo, acá está un ejemplo, ¿no? Tenemos acá el programa de educación básica para todos, en la cual se emite de forma manual, ¿no? El comprobante de retención. Pero también lo podemos hacer de forma electrónica. Hay dos formas, ¿no? Ya sabemos que para lo que es la facturación podemos hacerlo de forma manual y de forma electrónica. Luego tenemos el régimen de detracciones. El régimen de detracciones está relacionado con el sistema SPOT, que es un mecanismo también conocido para que el contribuyente, a través de la detracción, pueda depositar en una cuenta del Banco de la Nación el préstamo del vendedor, en este caso el precio del servicio, ¿no? En este caso. Luego tenemos los porcentajes de detracciones más comunes, por ejemplo, el de intermediación, 12%, ¿no? El de arrendamiento, 10%, mantenimiento vigente hasta el 2015, movimiento de carga, 10%,
servicios empresariales 10, transporte de carga 4, demás servicios grabados 10% y los bienes inmuebles grabados con el IGB 4%, ¿no? En este caso, el ejemplo de detracción está relacionado también con el descuento que le hace el valor de venta por la detracción del 10%. En este caso, va a venir a detraer de todo el monto total, en este caso, la detracción del IGB, que es 10%, ¿no? En este caso, y nos va a dar un total de 34.110 nuevos soles. ¿Cómo se realiza la detracción? Simplemente en la cuenta, en este caso, por ejemplo, en la factura, ¿no? Se pone un sello que dice detracción cuenta del Banco de la Nación. Por ejemplo, esta empresa, ¿no? Turismo, tiene una factura y esta factura tiene una detracción, ¿no? Entonces, dicha información lo tiene que considerar con el depósito en el Banco de la Nación. Lo más importante de este depósito que se hace en el Banco de la Nación, se tiene que indicar el código de servicio, el número de operación y la información que se tiene que realizar, en este caso, el Banco de la Nación, ¿no? Luego tenemos el robo o extravío de comprobantes de pago. Siempre cuando hay un robo, en este caso, o un extravío, siempre se tiene que hacer una denuncia policial. En estos casos de la denuncia policial, por ejemplo, es cuando se haya perdido, ¿no?, la información, entonces se indica ahí que se ha perdido los comprobantes y se tiene que indicar a través de un certificado de denuncia policial. Luego tenemos la coordinación del control previo. En este caso, por ejemplo, la ley, en el caso de la unidad monetaria, por ejemplo, en el caso de la 30.381, nos dice que antiguamente lo llamamos con nuevo sol, ahora lo llamamos sol, ¿no? Que es una ley que está también en cuanto a la unidad monetaria. ¿Cuál es el otro aspecto importante de lo que es las retenciones? Tenemos las retenciones de cuarta categoría, que es un recibo de honorarios, excepto, por ejemplo, efectuar pagos a cuenta, ¿no? En este caso, de procedencia de la suspensión. En este caso, no están obligados a efectuar pagos a cuenta del impuesto a la renta los contribuyentes que sus ingresos por rentas de cuarta o las rentas de cuarta categoría no hayan superado los 2.953 soles al mes, ¿no? Que es la procedencia de la suspensión. Entonces, todos los honorarios, si superan este monto mensual, no están afectos. Si no superan, no están afectos a ninguna retención. Pero si esto de acá, este monto, si supera, es necesario tener la retención de cuarta categoría en el caso de recibos por honorarios. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algún estudiante que desee participar en relación al sistema de retenciones del IGB? Profesora, la retención de cuarta categoría es a partir de 2.923, ¿o qué cantidad es? Sí, justamente la retención para este monto les estamos considerando, sí, voy a indicarles el importe actualizado, a ver un momento, a ver, impuesto a la renta. ¿Y cuánto es el porcentaje de la retención? ¿El 3%? Sí, el 8%, en este caso 8. el 8%, sí, de cuarta categoría, sí, de cuarta categoría. Sí, otra pregunta, sí. Siempre escuchamos en muchos eventos la ley marco. ¿Qué significa la ley marco? Sí, la ley marco es básicamente la ley, en este caso la ley principal, ¿no? En este caso la ley marco es, por ejemplo, cuando hablan de normas legales, se habla de la ley principal, en este caso como, por ejemplo, el marco normativo. La ley marco o marco normativo son las leyes vigentes principales que se utilizan para lo que es el sistema de comprobantes de pago. Por ejemplo, la ley marco con relación a los comprobantes de pago está, por ejemplo, en la ley marco de comprobantes de pago, el decreto legislativo 25632, ¿no? Que es una ley que está relacionado con la ley marco de comprobantes de pago, ¿no? En este caso. Entonces, para lo que... Sí, justamente la ley marco de comprobantes de pago están relacionados con la ley marco o la ley marco de comprobantes de pago, que son las normas vigentes para el caso de los comprobantes de pago, en este caso, que corresponden al régimen al cual nosotros estamos estudiando, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuando tengamos, por ejemplo, los comprobantes de pago de físicos y electrónicos, siempre están en base a la ley marco de comprobantes de pago. En este caso, el régimen de retenciones y el régimen de detracciones también tiene
están relacionados con la ley marco, ¿no? Entonces, por eso es importante siempre estudiar la información que nosotros estamos, digamos, haciendo siempre referencia, porque nos da siempre la cobertura, en este caso, de cuál es la ley que debemos utilizar para lo que es comprobantes de pago, ¿no? Entonces, por lo tanto, la ley marco siempre va a ser la ley con relación a la ley de comprobantes de pago. El decreto legislativo 25632, que es la ley marco de los comprobantes de pago. En cuanto también a los comprobantes de pago, podemos decir que todo lo que es la normativa, en este caso a la normativa que está en relación a las detracciones o a las retenciones, es necesario establecer, por ejemplo, el monto mínimo de pago de retención, por ejemplo, 700 soles mayores a 700 y un monto menores a 700. En este caso número 1, por ejemplo, cuando revisamos el caso número 1, este material también lo voy a compartir. En el caso número 1, por ejemplo, tenemos 350. Como el monto de la factura es menor a 700, entonces la retención no procede. En el caso, por ejemplo, de esta factura de 300 soles, también como es menor a 700, no procede. Y también en el caso de esta factura de 400, no procede, ¿no? En este caso. Entonces, por lo tanto, es necesario establecer, dice, no se efectúa retención puesto que el importe de las facturas y los montos de los pagos son menores a 700 nuevos soles. Este es el caso número 1 de retenciones del IGB. Pero, ¿qué sucede en el caso número 2? En el caso número 2, por ejemplo, dice, si bien cada pago parcial es inferior a 700 nuevos soles, pero el monto de la factura, el monto total de la factura supera el límite. ¿Por qué? Porque el monto total es 2.000 soles, por lo que le corresponde efectuar la retención por cada pago, ¿no? Entonces, por lo tanto, es necesario los 2.000 soles sí proceder a una retención. En este caso, ¿cuánto sería la retención? 60 soles, ¿no? Que sería el 3% de 2.000 soles. Entonces, en el caso número 2, sí es necesario establecer dicha información. Luego tenemos, por ejemplo, hay algunas operaciones excluidas de la retención. En este caso, por ejemplo, tenemos cuando se realiza con contribuyentes o buenos contribuyentes del decreto legislativo 912, realizadas con proveedores que tengan la condición de agentes de retención y realizadas con agentes de retención del IGB, ¿no? La calidad del buen contribuyente o agente de retención siempre será realizado a través de un decreto legislativo o con una norma, porque eso lo evalúa la SUNAT, ¿no? Si es un buen contribuyente, sí va a estar en esa relación. Luego tenemos la oportunidad de la retención. En este caso se realiza, por ejemplo, en el caso cuando se realiza un pago parcial, la retención se aplicará sobre el importe de cada pago, ¿no? En este caso. Luego tenemos un ejemplo de retención. Tenemos, por ejemplo, 100 más 18, 118, y tenemos el 3% que sería 115. Entonces, por lo tanto, 115 es el ejemplo de la retención que nosotros estamos haciendo, que es el 3%, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, la factura de forma manual. En este caso hay un ejemplo de retención y está acá el ejemplo de una comprobante de retención, que sería el monto de la retención de la factura, ¿no? Luego tenemos el régimen de detracciones. ¿A qué se refiere el monto del régimen de detracciones? Por ejemplo, es muy importante, el régimen de detracciones se conoce como el sistema SPOR, que es un mecanismo administrativo en la cual el importe de la detracción se deposita, como dice acá, en una cuenta del Banco de la Nación. Por eso, cuando nosotros tengamos una factura y que esté afecto a una detracción, siempre en el ejemplo va a estar que la factura va a tener el sello de la cuenta de detracción del Banco de la Nación. En este caso, por ejemplo, el servicio prestado, por lo tanto, en el Banco de la Nación. Y luego tenemos el depósito de las detracciones en efectivo. En este caso, por ejemplo, tenemos acá la detracción, ¿no? El monto depositado en la cuenta del Banco de la Nación, y te da una constancia de depósito de la detracción del decreto legislativo 940, ¿no? Que es el depósito de detracción. En el caso, por ejemplo, habíamos visto
cuando se pierde o en caso de robo o extravío de comprobantes de pago, ¿no? Se tiene que hacer una denuncia policial, en este caso, o comunicar a la SUNAT 15 días hábiles siguientes de producir el hecho, consignado el tipo de documento y la numeración de los mismos. ¿Por qué? Porque estos pueden hacer mal uso de lo que es el comprobante de pago. Luego también tenemos, en el caso, por ejemplo, de todo lo que es el tema, las boletas de venta, ¿no? En este caso, las boletas de venta también se pueden emitir de forma electrónica y también de forma manual, en la cual es necesario establecer los comprobantes que nosotros vamos a hacer, en este caso, de los comprobantes tanto físicos y electrónicos. Habíamos dejado una tarea también para que todos los estudiantes elaboren de la semana número 1 del curso de legislación tributaria, en todo lo que es tributación, ¿no? Legislación tributaria, elaborar cuáles son los comprobantes electrónicos que más se utilizan en cuanto a la oficina que nosotros vamos a elaborar, ¿no? Como el comprobante de pago físico y electrónico, el régimen de retenciones, el régimen de tracciones y todo lo que es la información que nosotros tenemos que establecer, ¿no? En este caso, para el régimen marco de la Oficina General de Administración siempre hay un control, ¿no? El comprobante físico y electrónico y el régimen de retenciones de tracciones, ¿no? En este caso, comprobante de pago. Comprobantes de pago y el reglamento de comprobantes de pago del IGB y la ley marco de comprobantes de pago, ¿no? En este caso, es necesario establecer la fecha de los recibos por honorarios y formatos físicos y la fecha de impresión vigente siempre autorizado por la SUNAT, ¿no? Entonces, todos los comprobantes que nosotros estamos haciendo, es necesario establecer los comprobantes de pago. Y para eso es necesario la información impresa, que siempre tiene que estar relacionada. ¿Ok? Entonces, dando por concluida la sesión del día de hoy, faltando 15 minutos antes de las 7, es necesario de las 7 marcar siempre la asistencia, ¿ok? En este caso, marcar siempre la asistencia para poder controlar la asistencia de los participantes. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profesora, buenas tardes, disculpe. Sí. La primera parte usted podría repetir, porque muy rápido usted lo ha leído y como que no entendí bien. Miss, buenas noches, disculpe. Sí. Muy aparte de lo que mi compañera Silvia comenta, podría también hacer casos prácticos de retención, percepción. Sí, vamos por a ir favor. viendo, claro, la primera parte es teórica y la siguiente sesión vamos a ver algunos ejemplos de caso práctico, Ok, lo vamos a trabajar. Sí, ok. gracias. Primero es la parte teórica para que puedan comprender, digamos, el marco normativo, ¿no? El marco legal y después el marco teórico, ¿no? En este caso. Ok, muy bien. Entonces vamos a trabajar esa información y vamos a trabajar la información para la siguiente semana. No se olviden, por favor, la asistencia. La asistencia es importante en el WhatsApp grupal, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? Profe, la retención de cuarta categoría es el 8%, como dijo, creo que no lo escuché bien. Sí, el 8%, en este caso, el 8% de los honorarios están obligados a retener el 8% de los honorarios, en este caso, ¿no? El 8%. Gracias. Okay, muy bien. No se olviden, por favor, de marcar su asistencia para poder controlar, faltando hasta 15 minutos antes de las 7 para poder concluir. Cualquier comunicación les estoy enviando por correo y también por WhatsApp la información del material que hemos trabajado el día de hoy para que Miss, no haya ningún disculpe, inconveniente en la el lectura. Sí, compañero Kevin ya creó el Classroom. Ahí lo puede colgar las tareas sí, y los claro, PPT que sí, usted ahí tiene. lo voy, sí, así es, lo voy a ¿Ya? colgar. Muy Sí, bien. para no saturar Muchas mucho el gracias. celular, por favor. Sí, por supuesto, ahí lo vamos a poner por correo y en el Classroom para que vaya el material junto. Sí, muchas gracias por la Hasta atención. luego. Cualquier duda, Buenas noches. cualquier consulta, sí, buenas noches, ¿ok? Muy bien, muchas gracias.
Gracias.